Desde el interior de su cabaña, Jacob Wise observó a través de una estrecha abertura de la persiana cómo 3 hombres luchaban por avanzar en la ventisca, encorvados contra el viento feroz, que arrastraba la nieve de lado a lado por el valle de la montaña. Buscaban su pila de leña, convencidos de que debía tener un suministro externo en algún lugar cercano, ya que nadie podía mantener el calor durante 6 días consecutivos en una tormenta así sin agotar su combustible. Los observó rendirse y desaparecer en la ventisca arremolinada, regresando a sus propias cabañas donde sus chimeneas se apagaban y su leña estaba sumergida bajo 1.2 metros de nieve. Jacob se apartó del cristal, desenganchó el panel de acceso en el suelo de su cabaña y bajó al compartimento inferior para buscar un fardo adicional de leña completamente seca, del que esos hombres no se enterarían. Antes de que exploremos el método con el que Jacob construyó algo que revolucionó la resistencia al frío en todas las rocosas, por favor, dinos tu ubicación. Y si te intrigan los avances pioneros y el ingenio en la supervivencia, haz clic en el botón de suscripción, ya que la historia de mañana es aún más increíble que esta. Jacob Wise sintió problemas en el instante en que notó la puerta de la cabaña entreabierta. La nieve se había acumulado hasta la mitad de la entrada, el polvo blanco extendiéndose por el suelo de tierra como un intruso no invitado que había entrado por la fuerza. Había estado ausente desde el amanecer, inspeccionando sus trampas a lo largo del arroyo, y se suponía que Thomas Hendricks estaría presente, que debía haber mantenido el fuego. Debería haber asegurado la entrada contra el gélido aire de enero. Jacob dejó caer las 3 pieles de castor congeladas que llevaba y entró en la vivienda. El hogar estaba apagado, solo cenizas pálidas y algunos trozos de madera quemada que se habían reducido a brasas horas antes. El rifle de Thomas descansaba en la esquina. Su abrigo colgaba de su gancho, pero le faltaba el calzado. La verdad golpeó a Jacob con fuerza. Thomas había salido sin abrigo durante un invierno en las montañas de Wyoming. Eso significaba pánico, desesperación y que se había cometido un grave error. Jacob tomó su propia arma de fuego y volvió a entrar en la tempestad. El viento se había intensificado desde el amanecer, impulsando una nieve tan densa que apenas podía distinguir 6 metros delante. Rastreó las únicas huellas discernibles, pisadas ya parcialmente oscurecidas por la nueva nevada, que se extendían desde la vivienda hacia el borde del bosque, donde guardaban su leña protegida de los elementos. Localizó a Thomas Hendricks a 27 metros de la cabaña, tendido boca abajo en la nieve que se había acumulado alrededor de su cuerpo como un sudario funerario. En su mano derecha, Thomas aún aferraba una bolsa de lona vacía, del tipo empleado para transportar troncos. Jacob se agachó junto a su compañero y comprendió al instante, sin necesidad de verificación, que Thomas había perecido. El cadáver estaba rígidamente congelado, tan inflexible como la tierra bajo la nevada. Jacob se obligó a examinar la situación con la percepción de un pionero, descifrando la narrativa grabada en la nieve alterada y los últimos esfuerzos frenéticos. Thomas había agotado sus reservas internas de madera en lugar de conservar el resto. Había permitido que el fuego se consumiera con ferocidad y rapidez. Probablemente creyó que la tormenta amainaría pronto, pero cuando el fuego se extinguió y la temperatura interna de la cabaña bajó bruscamente, Thomas entró en pánico, habiendo salido a la intemperie vestido de forma inadecuada. Priorizando la prisa sobre la preparación, llegó a la pila de leña. Jacob observó dónde Thomas había intentado llenar la bolsa, notando fragmentos dispersos de pino partido entre la nieve. Sin embargo, el frío lo abrumó rápidamente. Sus dedos se entumecieron y sus pensamientos se confundieron. La cabaña estaba a solo unos 27 metros de distancia, pero en condiciones de ventisca. 27 metros podrían haber sido 48 kilómetros. Thomas se desorientó, avanzó en la dirección incorrecta, luego se desplomó y pereció solo en la tempestad. A pesar de que el calor y el refugio estaban justo más allá de su vista que se desvanecía, Jacob recuperó los restos de Thomas arrastrándolo hacia la cabaña a través de la nieve que se resistía a cada movimiento. Colocó a su compañero en el suelo y se sentó a su lado. Afuera, el viento aullaba y la temperatura interior caía hacia el punto de congelación. Tenían leña almacenada al aire libre. Esta leña estaba apilada y preparada, suficiente para todo el invierno. Sin embargo, Thomas había perecido intentando recuperarla. El problema no era la escasez de provisiones, sino la accesibilidad cuando los vendavales se volvían feroces. Cuando la visibilidad desaparecía y el frío podía ser letal en cuestión de minutos, tener combustible a unos 27 metros de distancia era equivalente a no tener combustible en absoluto. Jacob examinó las paredes de la cabaña, su sencilla entrada y la solitaria habitación, que encarnaba lo que la mayoría de los hombres de la frontera consideraban refugio suficiente. Thomas Hendricks, a pesar de su competencia y experiencia, murió porque la construcción convencional de cabañas presumía que uno siempre podía salir cuando fuera necesario. Esa misma presunción acababa de cobrarse la vida del compañero de Jacob. Jacob tenía la intención de enterrar a Thomas una vez que la tormenta amainara,
pero primero tenía que soportar esta noche y posteriormente idear un método para construir una vivienda. Esta vivienda nunca obligaría a una persona a poner en peligro su existencia durante una tempestad. La primavera llegó a la cordillera Wind River a finales de abril de 1842, derritiendo la nieve y revelando el costo del invierno. Jacob Weiss descendió de los picos hasta el establecimiento comercial de McCalter en la confluencia del valle, llevando las pieles de su temporada y la pesada carga de la muerte de Thomas Hendrick. Con la pérdida aún pesando mucho en sus pensamientos, el puesto comercial en sí era un modesto edificio de troncos que funcionaba como centro de suministro, lugar de reunión y base no oficial para los tramperos que operaban en la región adyacente. Meg lo había gestionado de forma independiente desde el fallecimiento de su cónyuge 2 años antes, supervisando el stock y las cuentas con gran eficacia. Jacob estaba en el proceso de asegurar sus pieles. Fue entonces cuando reconoció la inconfundible voz de Red Sam McLeod que emanaba del interior. El anciano escocés conversaba con tramperos que habían soportado el invierno. Sus comentarios sobrios al instante a Jacob. Los hermanos Larson no sobrevivieron. Eric y Nils fueron encontrados en su vivienda en Sheep Creek Way. Murieron congelados una vez que se agotó su suministro de combustible. Jacob entró en el puesto comercial. 6 hombres estaban reunidos alrededor de la estufa de leña. Sus semblantes reflejaban el costo de un invierno duro. ¿Cuántos?, preguntó Jacob en voz baja. Red Sam se giró. Alemán. Me enteré de lo de Thomas. Mis condolencias por tu pérdida. Hizo una pausa. 4 muertes de las que tenemos conocimiento. Thomas, los Larson y un recién llegado llamado Cooper. 5 más abandonaron sus propiedades a mediados del invierno, eligiendo no enfrentarse a otra tempestad. Antoine Broussard, un explorador franco-canadiense con una cicatriz facial, hizo un gesto negativo. Declaró que era el invierno más crudo en 2 décadas. Aventurarse durante tales tormentas significaba una muerte segura. Permanecer en el interior sin combustible llevaría a la congelación. Te congelarás. Así es la vida en las montañas, afirmó Red Sam con la convicción de alguien que había vivido 23 inviernos. La gente perece, o lo aceptas o te marchas. Los otros tramperos de pieles asintieron. Esta era una verdad bien conocida, el precio ineludible de habitar el terreno elevado. El invierno se cobraba vidas al igual que consumía todas las demás cosas. Eso es insuficiente, comentó Jacob. Permaneció en silencio, pero Meg observó que su quietud transmitía algo más que resignación. Ella había estado contando sus pieles en el puesto comercial. Lo observó atentamente, como alguien que podía discernir cuándo un hombre estaba absorto en sus pensamientos en lugar de simplemente escuchar. Una vez que los demás se marcharon, se acercó a él. «Tienes esa expresión particular, Jacob», comenzó ella. Thomas a menudo se quejaba de ello, diciendo que se te fijaba una idea en la mente y la rumiaba sin descanso, como un perro royendo un hueso. «¿Y si no guardáramos la leña al aire libre en absoluto?», propuso Jacob. Meg inclinó la cabeza preguntando, «¿Dónde más la guardarías?» «Debajo de la vivienda, en un compartimento integrado en la base», respondió él. «Lo cargarías desde el exterior cuando las condiciones lo permitieran, pero lo recuperarías desde el interior. La madera permanecería protegida y seca, y nunca necesitarías salir de tu refugio para alcanzarla». Red Sam, que estaba inspeccionando trampas cerca de la entrada, se rió entre dientes. «¿Tienes la intención de vivir en un pozo de mina, alemán?» Jacob no le hizo caso. Sacó un trozo de carbón de su abrigo. Luego comenzó a dibujar en la encimera de madera. Las líneas se transformaron en paredes, las paredes en un armazón, y ese armazón evolucionó en algo completamente novedoso para todos ellos. «¿Cuánto costarían los herrajes metálicos?», preguntó Jacob. Meg examinó el dibujo. Había presenciado suficientes planes desesperados de los hombres de la frontera como para distinguir entre una mera quimera y una solución potencialmente viable. «Más de lo que has ganado esta temporada», afirmó ella. «Pero te daré crédito. Si construyes esto y resulta efectivo, quiero que me lo digas». Jacob asintió. Esa era la única garantía que necesitaba. A finales de la primavera de 1842, Jacob Weiss fue observado en la cima de una suave elevación a unos 3.2 kilómetros del lugar de la muerte de Thomas. Examinaba el paisaje con la meticulosidad que su padre le había inculcado décadas antes en Baviera. Johann Weiss había trabajado como cantero. Su padre le había inculcado al joven Jacob que la robustez de cualquier construcción se originaba en sus componentes subterráneos, no en sus partes sobre el suelo. Jacob había elegido este lugar en particular por motivos distintos. La posición elevada aseguraba un drenaje adecuado, permitiendo que la nieve derretida y la precipitación escurrieran en lugar de acumularse alrededor de la base. Una protuberancia rocosa hacia el noroeste mitigaría los vendavales invernales dominantes. Una densa vegetación de pinos en 3 lados proporcionaba un refugio adicional contra el viento, pero aún permitía la exposición al sol del sur. Clavó estacas en la tierra, delimitando un área rectangular de aproximadamente 2,4 metros por 3,7 metros.
La mayoría de los tramperos, en este punto, comenzarían a talar árboles, apresurándose a terminar una vivienda antes de que cambiara el clima. Jacob se sentó con carbón y papel, dibujando diseños que evocaban recuerdos de las enseñanzas de su padre. El concepto novedoso que tomaba forma en la mente de Jacob era revolucionario. Según los estándares de la frontera, en lugar de construir una vivienda directamente sobre la tierra, tenía la intención de erigirla sobre un vacío. La estructura sería sostenida por mampostería de piedra. Esta estructura abarcaba un compartimento subterráneo destinado a almacenar leña, con acceso disponible tanto desde el exterior como desde el interior a través de entradas distintas. La tarea de ingeniería presentaba un desafío considerable. ¿Qué profundidad debía excavar? Una profundidad de 1,8 metros situaría el suelo por debajo de la línea de congelación, pero aún por encima del lecho rocoso subyacente. ¿Cómo se sostendría la masa de la cabaña sobre el vacío? Esto se lograría con muros de piedra en 3 lados integrados con la cimentación existente de la cabaña. Los troncos constituían la cuarta pared. Se planificaron robustas vigas de madera para extenderse a lo largo del compartimento, soportando tablones que luego formarían la superficie superior de la cámara. La entrada requería 2 aberturas. Una trampilla interna en el suelo de la cabaña proporcionaría acceso desde el interior mediante una escalera, mientras que una escotilla de carga externa integrada en la cimentación serviría al exterior. Esta disposición le permitiría depositar madera en el compartimento desde el exterior. El diseño separaría el proceso de carga del de recuperación, permitiéndole cargar a granel durante el buen tiempo y acceder a los suministros desde el interior durante condiciones inclementes. Jacob resolvió meticulosamente los problemas en papel. El drenaje del agua, por ejemplo, exigía un suelo inclinado dirigido hacia la entrada exterior. Además, una ventilación adecuada era una necesidad. Un conducto de ventilación era esencial para evitar la asfixia y la acumulación de humedad. La puerta exterior también necesitaba protección contra los ventisqueros. Cada pequeño aspecto tenía una importancia considerable. Como un fallo estructural subterráneo podría resultar en un entierro o colapso, Peter Dunham, un joven trampero que operaba una concesión a aproximadamente 4,8 kilómetros de distancia, llegó a caballo mientras Jacob delineaba la disposición de las vigas. Peter, de 26 años y en solo su segundo año en las montañas, conservaba un entusiasmo que contrastaba fuertemente con la resignación de los tramperos más experimentados. Observó que la mayoría de los individuos simplemente apilan troncos y consideran la tarea terminada. Peter comentó mientras examinaba los intrincados planos. La mayoría de los hombres sucumben al frío cuando llegan las ventiscas. Jacob respondió sin levantar la vista mientras Peter continuaba escudriñando los diseños. ¿Estás realmente comprometido a construir hacia abajo antes de construir hacia arriba?, preguntó Peter. Mi padre estableció cimientos que sostuvieron estructuras eclesiásticas durante 2 siglos, afirmó Jacob. Estoy construyendo algo diseñado para durar 2 décadas de inviernos, afirmó Jacob. Necesitarás ayuda con esas vigas sustanciales, señaló Peter. Jacob entonces levantó la cabeza, preguntando, ¿te ofreces como voluntario? Fui testigo de cómo Thomas sucumbió al frío el invierno pasado. Preferiría no sufrir un destino similar, declaró Peter desmontando de su caballo. ¿Cuándo empezamos? Jacob le pasó una pala, simplemente diciendo, inmediatamente. Comenzaron la excavación esa misma tarde. Clavaron la pala inicial en la tierra destinada a convertirse en el compartimento subterráneo de Jacob. Se proyectaba que el trabajo futuro abarcaría varios meses, pero Jacob había internalizado la lección de que la prisa resultaba fatal para individuos como Thomas. La planificación meticulosa y la construcción deliberada fueron fundamentales para su supervivencia. La excavación que estaban realizando simbolizaba algo más que un simple refugio. Encarnaba la distinción entre resignarse a una muerte inevitable e integrar meticulosamente mecanismos de supervivencia en el propio cimiento de su existencia. El verano de 1842 trajo consigo largas horas de luz diurna y la ardua tarea de excavación. Jacob y Peter retiraron minuciosamente la tierra, una palada a la vez, creando un pozo rectangular de 2,4 metros de ancho, 3 metros de largo y 1,8 metros de profundidad. El trabajo resultó repetitivo y agotador. Levantar, arrojar, repetir. Se desplazaron manualmente un estimado de 30,6 metros cúbicos de tierra y piedra durante una quincena. La meticulosidad de Jacob exasperaba a Peter. Cada pared debía ser impecablemente vertical, una condición verificada continuamente usando una plomada que Jacob había fabricado con un trozo de cuerda. El suelo debía ser plano, salvo por una suave inclinación que conducía a la futura entrada exterior. Es meramente un pozo, Jacob, comentó. Al quinto día, Peter, secándose el sudor de la cara, murmuró, la proximidad adecuada es suficiente. E inmediatamente añadió, pero la proximidad adecuada puede ser fatal. Cuando el techo se derrumbe por el peso de la cabaña, replicó Jacob inspeccionando la inclinación de la pared norte por tercera vez en esa hora. Peter cesó sus disputas y comenzó a observar. Empezó a comprender la perspectiva de Jacob, dándose cuenta de que la meticulosidad al cavar aseguraba tanto la estabilidad como la integridad.
Cada medida era vital, ya que esta cavidad soportaría varias toneladas de masa. Una vez terminada la excavación, comenzó la recolección de piedras. Jacob necesitaba piedras niveladas para construir las paredes. Se requerían cientos de estas piedras. El suministro más cercano era el lecho de un arroyo a unos 3 kilómetros de distancia, donde el agua corriente había pulido y roto las rocas en fragmentos adecuados. Durante 3 semanas transportaron piedras. Antes de ser movida, cada piedra era evaluada. Jacob descartaba cualquiera que fuera redondeada o presentara fisuras. También descartaba las piedras excesivamente gruesas o delgadas. Su preferencia era por piezas generalmente rectangulares, que midieran entre 30 y 45 centímetros de ancho y lo suficientemente planas como para apilarse con muy pequeños espacios. Peter transportaba rocas en una bolsa de lona, mientras que Jacob usaba un arnés de cuero que había ideado, el cual distribuía la carga por su espalda y torso. Completaron 4 viajes cada día. Trayendo entre 30 y 40 piedras en cada viaje, el montículo junto a la excavación se expandió gradualmente. Durante la tercera semana, Antoine Broussard, un trampero franco-canadiense, hizo una visita. Se paró al borde del pozo, observando la pila de piedras. Luego miró la ropa cubierta de tierra de Jacob y Peter, comentando: «Construyendo una gran morada para roedores». «Alemán», pronunció Antoine con una sonrisa. Jacob estaba colocando piedras en el suelo, experimentando para ver qué componentes encajarían, afirmando: «Estoy construyendo algo funcional», habló sin levantar la vista. Antoine observó durante varios minutos, luego sacudió la cabeza y se marchó a caballo. Peter lo observó mirar hacia atrás en 2 ocasiones. Antes de desaparecer en el bosque, la construcción del muro comenzó a principios de julio. Jacob empleó el apilamiento en seco, uniendo piedras sin usar mortero. Cada piedra se colocaba para encajar con sus vecinas, generando así robustez estructural a través de su masa combinada y la fricción entre ellas. Jacob aplicó su mezcla de arcilla, crin de caballo y resina, rellenando huecos y formando una barrera contra la humedad. Solo esta mezcla requirió 3 días para formularse. Jacob extrajo arcilla de la orilla de un río, recogió crin de caballo de los restos de un equino salvaje y hirvió resina de pino durante varias horas. Luego combinó estos componentes en proporciones exactas mientras amasaba el compuesto, hasta que alcanzó la textura deseada. A Peter se le enseñó a presionarlo firmemente entre las piedras, empujándolo profundamente en las grietas y nivelando el exterior. Las paredes ascendieron gradualmente. Un avance de 15 centímetros diarios se consideraba satisfactorio. A finales de julio, el día de la colocación de la piedra, la pared había alcanzado una altura de 1,8 metros a lo largo de 3 lados del recinto. El cuarto lado permaneció sin cerrar, destinado a las vigas de cimentación de la cabaña, que finalmente constituirían la partición interior. Esto ocurrió a finales del verano de 1842. El desafío de ingeniería más significativo de Jacob fue construir un techo lo suficientemente robusto como para soportar una cabaña entera sobre un vacío. Este fue el punto crítico donde la teoría se enfrentaría a la realidad, determinando si los principios de cantería de su padre resultarían efectivos o llevarían al fracaso total. Jacob necesitaba vigas de madera. Sin embargo, no podía usar cualquier tronco. Pasó 4 días buscando meticulosamente en el bosque circundante árboles con características específicas, una veta recta y una conicidad mínima. Debían tener aproximadamente 30 centímetros de diámetro, libres de podredumbre o daños por insectos. Localizó 6 pinos adecuados y los taló cuidadosamente, cortando tramos de unos 3,6 metros. Estas secciones abarcarían la cámara de 2,4 metros con aproximadamente 0,6 metros de superposición en cada lado para soporte. Peter ayudó a arrastrar las vigas al sitio de construcción usando un caballo que Jacob había pedido prestado a Meg Coulter. Cada viga pesaba aproximadamente 136 kilogramos. Moverlas exigía apalancamiento, cuerda y considerable paciencia. Las vigas debían descansar de forma segura sobre los muros de piedra. Jacob talló hendiduras en la capa superior de piedras en muros opuestos, creando huecos diseñados para acunar cada viga y evitar cualquier movimiento lateral. Colocó las vigas con una separación de aproximadamente 0,9 metros, lo que resultó en un total de 4 vigas que abarcaban el vacío. ¿Y si la cabaña se derrumba en la abertura?, preguntó Peter mientras colocaban la viga inicial. Jacob se había planteado esa misma pregunta. Su respuesta se basaba en la comprensión de la distribución de la carga. El peso se dispersa a través de varias vigas, y cada viga luego transmite su carga a los muros de piedra. Los muros de piedra, a su vez, transfieren esto al suelo. Siempre que las vigas no sean excesivamente largas y los muros sean robustos, la estructura permanecerá estable. ¿Estás seguro? De hecho, lo estoy. Mi padre construyó cimientos de catedrales. Estos mismos principios se emplearon en la construcción de catedrales que perduran hasta el día de hoy. Evaluaron la viga inicial colocando piedra sobre ella, acumulando masa en su sección central. Una vez que se habían añadido aproximadamente 227 kilogramos, la viga mostró una pequeña deflexión, pero permaneció intacta.
Jacob inspeccionó los soportes tallados buscando cualquier fisura, pero no descubrió ninguna. Asintió y continuaron. A principios de agosto, las 4 vigas habían sido correctamente colocadas y fijadas. Sobre estas vigas, Jacob dispuso tablones de madera dividida. Estos tablones, de aproximadamente 7,5 centímetros de grosor, estaban orientados perpendicularmente a las vigas, se ajustaron firmemente entre sí y se aseguraron a las vigas con clavijas de madera. Jacob había tallado estas clavijas durante sus noches. Sobre los tablones se aplicó una capa de corteza de abedul para proporcionar impermeabilización. Encima de la corteza, Jacob luego extendió su mezcla de arcilla en una capa de aproximadamente 1,25 centímetros de espesor, asegurándose de que cada grieta estuviera sellada. El resultado fue un techo compuesto, madera para la integridad estructural, corteza como barrera contra la humedad y arcilla para aislamiento y una capa adicional de techo. Antes de construir los muros de la cabaña encima, Jacob exigió una evaluación concluyente. Tanto él como Peter subieron al techo terminado y saltaron, evaluando su capacidad para soportar fuerzas dinámicas. La construcción no mostró flexión, ni fisuras, ni indicio de fragilidad. Red Sam McLeod apareció esa tarde, con su interés despertado. Tenía curiosidad por saber qué había estado construyendo el alemán durante todo el verano. Inspeccionó la cámara, los muros de piedra y la estructura del techo. Rodeó todo el perímetro 2 veces. Luego se detuvo en el borde, mirando hacia el vacío. «Es una artesanía sólida, alemán», comentó Sam finalmente. «Todavía creo que estás loco, pero es resistente». Jacob recibió el elogio en silencio. La aprobación de alguien con 23 años de experiencia confirmó la solidez de la ingeniería. La etapa siguiente implicó la creación de la entrada. El principios de otoño de 1842 marcó el periodo crucial para abrir la cámara y comenzar la construcción de la cabaña, centrándose en establecer las entradas para que el espacio de Jacob fuera operativo. Con la estructura de la cabaña terminada, sus paredes elevándose robusta y seguramente sobre la cámara, la atención de Jacob se centró en las puertas que conectaban el exterior con la cámara. La puerta de carga exterior, que conectaba la cámara con el interior, requirió la atención meticulosa de Jacob. Necesitaba resistir los elementos, los animales salvajes y el paso del tiempo. Eligió tablas del pino más compacto disponible, dándoles un grosor de 7,5 centímetros. Luego, cada tabla fue refinada con su cuchilla de desbaste hasta que sus superficies quedaron uniformes. Con bordes perfectamente rectos, ensambló los tablones utilizando uniones de machiembrado, asegurándose de que cada tabla encajara con precisión con la siguiente durante la construcción. Una vez unidas, crearon una puerta de 75 centímetros de ancho y 100 centímetros de alto, lo suficientemente robusta como para disuadir a un oso y tan pesada que se necesitaron 2 personas para levantarla. Peter observó a Jacob dedicar una semana entera a esta única puerta. «A estas alturas podrías haber construido 2 viviendas», comentó Peter, no con fastidio, sino con un asombro genuino por el esfuerzo invertido. «2 cabañas que un oso podría derribar», replicó Jacob, alisando el borde de un tablón por 4ª vez. «Estoy fabricando una que no podrá». La superficie interior de la puerta estaba equipada con soportes diagonales, de hierro, dispuestos en forma de X. Jacob los había adquirido de Meg a crédito. Eran costosos hierros de frontera, superando el valor de la recolección de pieles de animales de un mes. Aseguró los soportes atornillándolos a través de los tablones con clavos de corte cuadrado que luego se doblaron en la cara exterior. Las bisagras mismas estaban empotradas tanto en la puerta como en los troncos de la base. Jacob talló huecos rectangulares en la madera, asegurándose de que fueran lo suficientemente profundos para que las bisagras quedaran a nivel. Luego las sujetó con pasadores de hierro, haciendo que su extracción, imposible sin demoler los propios troncos. La puerta no podía ser arrancada, solo forzada a abrirse. Una viga de madera sustancial funcionaba como dispositivo de cierre. Jacob fijó soportes de hierro a las paredes de piedra interiores de la cámara. La viga pasaba a través de estos soportes y encajaba en una mortaja tallada en la pared contigua cuando estaba asegurada. Esta viga conectaba directamente en la puerta con la construcción de piedra. La trampilla interna recibió una consideración similar. Jacob la integró en el suelo de la cabaña cerca de la pared trasera. Presentaba una abertura cuadrada de 1 metro, construida con tablones de idéntico grosor, pero esta puerta en particular se abría hacia abajo en la cámara, estando abisagrada en un lado para permitir su descenso. Cuando estaba abierta, se apoyaba contra la pared interior. Un asa de cuerda, incrustada en la superficie de la trampilla, permitía cerrarla desde abajo. Desde arriba, la puerta quedaba a nivel con el suelo, oculta bajo una alfombra de piel de oso, haciéndola imperceptible a una mirada rápida. Jacob luego construyó una escalera de madera. La fijó permanentemente a la pared interior de la cámara. Con 1,8 metros de altura y peldaños espaciados 30 centímetros, ofrecía un paso conveniente entre la cabaña y la cámara. El último componente fue un dosel defensivo colocado sobre la puerta exterior. Jacob extendió las vigas del techo 60 centímetros más allá de los cimientos, formando un voladizo diseñado para desviar la nieve.
Tras la entrada de carga, Jacob y Peter procedieron con las pruebas, simulando una entrada forzada, empujando y haciendo palanca en ambas puertas. La estructura permaneció segura. Jacob luego arrojó troncos partidos por la puerta exterior, entrando después en la cabaña, abriendo la escotilla de acceso, descendiendo y recogiendo la madera. El mecanismo funcionó exactamente como se esperaba. Finales de noviembre de 1842 presentó la prueba que Jacob había estado anticipando desde el fallecimiento de Thomas. Durante todo octubre dedicó su tiempo a partir y apilar madera, depositando 150 troncos dentro del compartimento subterráneo y manteniendo también una pila exterior. Esta duplicación fue intencional. Si el sistema fallaba, deseaba soluciones alternativas. La tempestad anunció su llegada 3 días antes. La temperatura se desplomó y el viento viró hacia el noroeste. Las criaturas buscaron refugio con una urgencia que provenía de un instinto anterior a la memoria humana. Jacob, habiendo experimentado 11 inviernos en las montañas, reconoció estos indicadores. El día anterior al inicio de la tormenta, abasteció completamente el compartimento, arrojando pino partido por la puerta exterior y escuchando cada pieza caer con estrépito sobre el suelo de piedra de abajo. Una vez terminado, aseguró la puerta exterior desde el interior de la cámara, activando el robusto cerrojo de viga. Posteriormente, subió la escalera y selló la escotilla de acceso sobre él. La tormenta comenzó al amanecer. La nieve arrastrada por el viento borró la visibilidad en pocas horas. Jacob mantuvo un fuego constante, observando a través de una estrecha abertura en las cubiertas de las ventanas cómo el entorno exterior se transformaba en una caótica extensión blanca. Encontró la prueba mental más exigente de lo previsto. Cada impulso le instaba a inspeccionar la pila de madera exterior, confirmar las provisiones y realizar alguna actividad. Permanecer en el interior mientras la nieve se acumulaba le parecía incorrecto, a pesar de saber que el compartimento contenía todo lo necesario. El segundo día desafió su autocontrol. El fuego consumía combustible constantemente y al mediodía su reserva interna estaba agotada. Esto representaba el momento crítico, o el mecanismo funcionaba. O se enfrentaba al idéntico dilema que resultó fatal para Thomas: soportar la tempestad o sucumbir al frío. Jacob movió la cubierta de piel de oso y desenganchó la escotilla de acceso. El aire frío ascendía del compartimento de abajo, aunque era incomparable con el frío letal del exterior. Bajó los escalones, su calzado encontrando los peldaños con movimientos practicados. El espacio subterráneo estaba oscuro, iluminado únicamente por la luz de la escotilla de acceso sin sellar de arriba. Recogió un brazo de madera, volvió a subir y aseguró la escotilla. La operación completa requirió medio minuto. Respiraba un poco más fuerte por el ascenso, pero por lo demás no se vio afectado. No hubo exposición al viento, ni a la nieve, ni peligro. La sensación de alivio fue inmensa. Funcionó precisamente como se había concebido. La ferocidad de la tormenta se intensificó el tercer día. A través de la estrecha abertura del postigo, Jacob observó figuras pasando por su morada. 3 individuos, encorvados contra un viento que impulsaba la nieve horizontalmente, eran visibles. Identificó sus físicos: Sam el Rojo, Antoine y un compañero trampero llamado Morrison. Estaban rastreando las inmediaciones de su morada, buscando su pila de madera. Jacob comprendió al instante que habían observado: humo emanando de su chimenea durante 3 días consecutivos. Sabían que estaba consumiendo leña, pero no pudieron localizar sus provisiones. Necesitaba un almacén de leña exterior, accesible incluso durante esta tempestad. Los observó dar 2 vueltas alrededor de su morada antes de que abandonaran su búsqueda. Pasaron por alto completamente la base. La entrada oculta bajo el saliente protector solo parecía una sombra estructural. El ocultamiento permaneció intacto. Cuando la tempestad amainó al cuarto día, Jacob salió y descubrió su pila de madera exterior. Estaba sumergida bajo 1.2 metros de nieve. Recuperarla requeriría muchas horas de excavación. Sin embargo, su hogar nunca se había apagado, ya que su reserva principal estaba a salvo bajo tierra. Era accesible sin necesidad de aventurarse al exterior. Diciembre de 1842 presentó una forma distinta de confirmación. Jacob regresó una tarde fría después de inspeccionar sus trampas. Descubrió huellas recientes en la nieve alrededor de su morada, grandes huellas de patas, cada una más ancha que su propia mano extendida, sugiriendo un oso grizzly macho dadas sus dimensiones. Esta criatura había hecho una visita durante su ausencia. Jacob siguió el rastro, descifrando la narrativa transmitida por las huellas. El visitante ursino había avanzado desde la dirección este. Había rodeado la morada 2 veces y había explorado varios lugares. Profundas hendiduras de garras desfiguraban la entrada principal de la cabaña, donde la criatura había ejercido presión y rascado. Se veían marcas adicionales cerca de las uniones donde convergían los troncos. Sin embargo, la indicación más alarmante se observó en la escotilla de acceso exterior. El oso había localizado el punto de entrada a la cimentación. La nieve a su alrededor mostraba signos de alteración debido a una investigación persistente. Profundos zarpazos de garras marcaban las robustas tablas de madera, indicando que se había ejercido una cantidad significativa de fuerza.
Jacob se agachó junto a la entrada, examinando el daño con creciente aprensión. Los paneles de madera mostraban abrasiones superficiales, pero no se apreciaba ningún compromiso de su integridad estructural. Las bisagras permanecían firmemente en su lugar, aún profundamente incrustadas en los troncos de la base. La entrada misma no se había movido ni siquiera marginalmente de su marco. Los soportes internos de hierro habían dispersado el impacto en numerosos puntos. Esto impidió que cualquier sección individual cediera. Más tarde esa noche, Jacob, dentro de su morada, detectó ruidos del exterior, pasos pesados en la nieve y una respiración que claramente no era el viento. Se dirigió a la tronera, una abertura estrecha que había construido en la pared, permitiéndole observar sin revelar su presencia. El grizzly había regresado. Bajo la luz de la luna que se reflejaba en la nieve, Jacob pudo percibir claramente a la criatura. Era enorme, probablemente pesaba alrededor de 320 kilogramos, caracterizado por sus prominentes hombros jorobados. Poseía la estructura facial cóncava típica de un macho adulto. El oso avanzó con clara intención, no investigando al azar, sino sondeando sistemáticamente. Inicialmente se acercó a la entrada principal. Ejerciendo presión contra ella con una sola pata enorme, la puerta vibró débilmente pero permaneció segura. El oso aplicó entonces mayor fuerza, empujando su masa hacia adelante, pero sin ningún efecto. Arañó el marco de la puerta, intentando agrandar cualquier grieta o localizar una vulnerabilidad. Jacob observó a través de la tronera con su arma cargada pero no levantada. Su intención era determinar si la construcción podía resistir el asalto de forma independiente, sin su intervención directa. El oso luego desvió su atención a la escotilla de acceso exterior. Este punto en particular acaparó la mayor parte de su escrutinio. Durante un cuarto de hora, Jacob observó a la criatura manipular la entrada con un nivel de astucia que lo asombró. Se esforzó por insertar sus garras bajo el borde inferior de la puerta. Roía las uniones donde la puerta se encontraba con su marco. Luego se puso de pie sobre sus patas traseras y se abalanzó sobre la puerta con ambas patas delanteras, propinando un impacto que habría demolido una construcción típica. La puerta absorbió el impacto con un golpe sordo, sin ceder. La cerradura de viga interna se mantuvo firme, las bisagras de mortaja permanecieron fijas y los soportes de hierro distribuyeron la fuerza exactamente como se había diseñado. Finalmente, el oso admitió la derrota. Rodeó la vivienda una última vez, olfateando y tanteando, antes de retirarse a la oscuridad. Jacob bajó su arma de fuego, al no haber tenido motivo para dispararla. A la mañana siguiente, Peter apareció para encontrar a Jacob inspeccionando nuevas marcas de garras. ¿Estabas dentro cuando esto ocurrió? Peter preguntó, sintiendo las profundas marcas. Jacob afirmó: la puerta luchó por mí. El periodo de primavera a verano de 1843 vio la transición de Jacob de un inventor solitario a un instructor reacio. Peter Dunham comenzó a construir su sistema de cámara personal en mayo, y Jacob inesperadamente se encontró supervisando y guiando el proyecto de construcción de otra persona. Por primera vez, la ubicación elegida por Peter estaba aproximadamente a 4,8 kilómetros de la vivienda de Jacob, situada en un terreno elevado comparable con un drenaje de agua eficaz. Su trabajo comenzó con la fase de excavación, y Jacob observó a Peter midiendo y volviendo a medir meticulosamente las dimensiones con la misma precisión minuciosa que Jacob se había exigido a sí mismo. La principal dificultad surgió con los suministros necesarios. Peter solo se había dedicado a la caza con trampas por 2 temporadas, lo que le impedía financiar los herrajes de hierro que hacían que las puertas de Jacob fueran casi imposibles de forzar. Estaban dentro del establecimiento comercial de McCalter, deliberando sobre soluciones alternativas. Refuerzos de madera, afirmó Jacob finalmente. Arriostramiento transversal interno para la puerta. Numerosos pasadores de madera en lugar de soportes metálicos. No tendrá la misma robustez, pero los conceptos fundamentales siguen siendo válidos. La cámara de Peter comenzó a materializarse durante un periodo de 6 semanas. Se levantaron muros de piedra utilizando métodos que Jacob había perfeccionado, y se instalaron los soportes del techo, con una consideración meticulosa sobre cómo se distribuiría el peso. Las entradas fueron construidas utilizando recursos fácilmente accesibles en lugar de los óptimos. Sin embargo, demostraron ser resistentes y eficaces. Red Sam MacLeod llegó a la vivienda de Jacob a finales de junio. El anciano escocés desmontó sin ofrecer un saludo, se dirigió a la entrada de la cámara y permaneció allí, observándola atentamente durante un periodo prolongado. «Demuéstrame cómo construiste las vigas del techo», solicitó Sam finalmente. No hubo disculpa por su anterior burla, ni ningún reconocimiento de que Jacob había tenido razón. Sin embargo, la mera solicitud sirvió como reconocimiento suficiente. Jacob dedicó una tarde entera a guiar a Sam a través de cada detalle del proceso de construcción, desde la profundidad de la excavación hasta la posición de los conductos de circulación de aire. ¿Estás proporcionando esta información sin cargo?, preguntó Sam. Estoy asegurando la supervivencia de la gente. Eso tiene mayor valor que las pieles de animales. Sam asintió lentamente. Comenzaré la construcción en agosto. El suelo está demasiado congelado en mi región actualmente.
Las noticias se difundieron por toda la dispersa comunidad de tramperos. A mediados del verano, Jacob había visitado 4 lugares distintos, ofreciendo orientación sobre la construcción de cámaras. Cada estructura variaba un poco dependiendo del paisaje, los recursos disponibles y la habilidad del constructor. Sin embargo, los principios fundamentales se mantuvieron uniformes. El jefe Washaki del pueblo Shoshone hizo su aparición a principios de otoño, acompañado por 2 individuos más jóvenes. El jefe había recibido informes sobre el trampero caucásico que construía estructuras subterráneas, y su curiosidad lo llevó a presenciarlo de primera mano. Utilizando una combinación de gestos con las manos e inglés rudimentario, Jacob demostró el sistema de cámara a Washaki. El jefe examinó cada detalle con meticuloso cuidado, luego se comunicó a través de uno de sus asociados, que tenía un mejor dominio del inglés. Mi gente ha almacenado provisiones bajo tierra durante numerosas generaciones. Estás descubriendo lo que siempre hemos entendido. La tierra salvaguarda lo que el viento devasta. Washaki compartió métodos Shoshone para el almacenamiento subterráneo. Cómo revestían las excavaciones con rocas para evitar la humedad, construían pasajes de aire para preservar las provisiones y ocultaban los puntos de entrada de la vida silvestre. Jacob comprendió que su novedoso enfoque era, de hecho, un redescubrimiento. Varias civilizaciones desarrollaron independientemente esta idéntica solución. Para el 10º mes, 5 viviendas en la zona estaban equipadas con sistemas de cámaras operativos. El puesto comercial de Meg experimentó un aumento en las solicitudes de herramientas de excavación y cualquier accesorio metálico que pudiera suministrar. Ella informó a Jacob que su concepto estaba transformando los preparativos invernales para la población. Antoine Broussard, de paso, difundió historias entre sus compañeros tramperos. Las embelleció, afirmando que la cámara de Jacob tenía capacidad para 1000 troncos. Sin embargo, el mensaje fundamental llegó a los campamentos remotos. Existía un método para soportar el clima severo sin confrontación directa. El invierno de 1843 a 1844 desafió a cada vivienda dentro de la cordillera Wind River. Ese periodo trajo vendavales gélidos sin precedentes que persistieron durante semanas, creando circunstancias que hicieron que el invierno anterior pareciera suave en contraste. Los tramperos veteranos, que habían presenciado un cuarto de siglo de estaciones, declararon que nunca habían encontrado tales condiciones. Sin embargo, la media docena de cabañas equipadas con sistemas de cámaras resistieron sin incidentes. Jacob pasó el invierno con comodidad y seguridad, bajando su escalera según fuera necesario. Recogía madera sin tener que enfrentarse a las letales ráfagas exteriores. Peter superó con éxito su 3er invierno gracias a que Jacob le había enseñado un método de construcción alternativo. Red Sam, a regañadientes pero vivo, soportó tempestades que habrían destrozado las medidas de protección de su antigua cabaña. 2 tramperos sin sistemas de cámaras perecieron durante ese invierno. 3 individuos adicionales abandonaron sus propiedades en el primer mes del año, optando por marcharse en lugar de enfrentar otras 4 semanas luchando por el acceso al combustible. La distinción entre resistir y sucumbir dependía de las estructuras fundamentales erigidas el verano anterior. La llegada de la primavera anunció una asamblea no oficial en el establecimiento comercial de Meg Calter. Los hombres que habían perseverado se reunieron alrededor de su hogar y su discurso difirió de años anteriores. Ya no había una aceptación de la mortalidad como algo inevitable, ni una rendición a la dureza de las montañas. En cambio, el diálogo giró en torno a las metodologías de construcción, las proporciones de las cámaras y los preparativos para la próxima temporada. Red Sam articuló el sentimiento colectivo. El alemán tenía razón, sigo vivo. Porque dejé de lado mi arrogancia y construí como él demostró. Peter contribuyó. El individuo más joven presente sobrevivió porque recibí instrucciones de que la estación fría no tiene por qué ser fatal si uno construye inteligentemente. Jacob habló poco durante estas discusiones. Su afirmación no se derivaba del lenguaje hablado, sino de los rostros vibrantes de hombres que habían salido ilesos del invierno, gracias a su enfoque alterado del refugio. Su vínculo con Meg se fortaleció durante esa primavera. Habían forjado una conexión que trascendía la de comerciante y cliente, superando la mera estima para convertirse en algo parecido a una alianza colaborativa. Cuando él le hizo la pregunta de si contemplaría abandonar el puesto comercial por una existencia alternativa, ella asintió al instante. Jacob partió del terreno montañoso en 1846. Él y Meg fundaron una modesta finca agrícola en una región de menor altitud cerca de Fort Bridger, una estación comercial que lleva el nombre del renombrado explorador. Persistió en ofrecer consejo a los pioneros que viajaban hacia el oeste. Él delinearía planos de cámaras en pergamino y explicaría los conceptos fundamentales que su padre le había inculcado muchas décadas antes en Baviera. En los años siguientes se construyeron numerosas cabañas, cada una empleando variaciones del método de Jacob. Algunos tramperos introdujeron sus propias innovaciones, mientras que otros simplificaron
el diseño basándose en los materiales disponibles. Sin embargo, el concepto fundamental obtuvo una amplia aceptación: almacenamiento subterráneo, puntos de entrada dobles y protección contra los elementos integrada directamente en la base de la estructura. Jacob Weiss falleció en 1868, a la edad de 60 años. Era un ranchero tranquilo cuyos años en las montañas se habían desvanecido en el recuerdo personal. Sin embargo, en las tierras altas, viviendas abandonadas con compartimentos revestidos de piedra aún permanecían en pie. Algunas fueron ocupadas por nuevos colonos, otras permanecieron vacías pero intactas, todas sirviendo como testimonio de la negativa de un hombre a aceptar que el invierno tenía que ser fatal. Lo que antes se consideraba imposible se había vuelto rutinario. Un individuo podía soportar cualquier tormenta, no enfrentándola directamente, sino construyendo con tal habilidad que la tormenta no pudiera alcanzarlo. Y el legado perdurable de Jacob no fue tallado en piedra ni registrado en libros. Estaba incrustado en los cimientos dispersos por las rocosas. Compartimentos ocultos que preservaron vidas humanas de maneras que nadie podría cuantificar completamente.